Cordial saludo para mis amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes. Hoy quisiera compartirles el tema ánimo en la tormenta. ¿Por qué tenemos que hablar del ánimo en estos momentos? Precisamente porque eso es lo que está escaseando en muchos hogares y en muchos ministerios. Ahora que la cuarentena se ha alargado más de lo que esperábamos muchos, cuando los recursos comienzan a escasear, una de las cosas que más escasea en estos momentos es el ánimo en las personas. Pero tú y yo que tenemos la verdad de Cristo y que vengo repitiendo vez tras vez que tenemos la verdad en nuestro corazón, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esta tormenta que estamos atravesando? Yo te invito a que miremos la vida de Pablo en los últimos capítulos del libro de Hechos, cuando desde el capítulo 21 fue aprehendido y puesto preso por la guardia romana. En el capítulo 21 dice que Pablo estaba en Jerusalén, y en Jerusalén cuando estaba predicando se armó un alboroto tan grande que lo querían matar, y la gente se precipitó en masa y querían matar a Pablo, y el ejército romano en cierta medida lo salva. Desde allí comienza una serie de hechos trágicos, pero bien trágicos para Pablo, o lo que uno coloquialmente puede llamar como una mala racha. Ese primer hecho negativo, como les dije anteriormente, comienza con la aprehensión de Pablo y cuando es dispuesto para ser trasladado hacia Roma. Entonces el primer hecho negativo es estar preso. Pero a eso se le suma que un grupo de 40 judíos hicieron juramento para matar a Pablo mientras fuera trasladado a otra ciudad. Ese grupo de judíos eran más o menos unos 40, dice el texto, que habían hecho juramento de no comer ni beber hasta matar a Pablo. Dice el libro de Hechos capítulo 23 versículo 12 que muy de mañana los judíos tomaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Así que aparte de estar preso, a Pablo se le suma que lo querían matar cuando fuese trasladado. Pero Dios utiliza a un sobrino de Pablo para advertirle lo que estaba sucediendo y los planes cambian y Pablo es trasladado secretamente hacia un puerto para luego ser enviado a Roma. Pero en ese puerto sucede otro hecho negativo. Cuando toman el barco, en el capítulo 27, muestra que se desata una tormenta. Y cuando estaba iniciando la tormenta, Pablo le advierte a la tripulación que no zarparan porque la tormenta era demasiado fuerte, pero no le hicieron caso a Pablo. Y finalmente zarparon y la tormenta arreció y arreció. Entonces, aparte de que estaba preso, de que lo querían matar, ahora se encuentra involucrado en una tormenta en el mar abierto. Cualquier persona con estos hechos que acabo de relatar ya se podría haber desanimado, pero Pablo seguía firme en sus convicciones y seguía con ánimo. Luego se suma otro hecho negativo, y es que no pudieron comer en aproximadamente 2 semanas. Por causa de la tormenta, estaban tan ocupados buscando a cómo salir de esa tormenta que no podían comer, no podían preparar alimento. Así que demoraron 2 semanas sin comer. Entonces uno preso, hay un complot para matarlo, está metido en una tormenta y aparte de eso no puede comer. Pero Pablo, su ánimo no decayó. Se le suma luego otro hecho negativo. Y es que la tripulación, los que estaban a cargo del barco, quisieron abandonar secretamente el barco y dejarlos a ellos a la deriva, en mitad de la tormenta. Dice el capítulo 27, versículo 30 al 32, que ellos quisieron irse y dejarlos a la deriva a ver qué sucedía con ellos. La misma tripulación, los que estaban encargados de salvarle la vida, los que estaban encargados de conducir esta tripulación, los iban a abandonar.
pero se dieron cuenta y los planes de ellos fracasaron. Entonces, si podemos ver una constante, o como decimos coloquialmente, una mala racha, no terminaba un problema cuando ya estaba metido en otro. A esto se le suma que luego chocaron contra un banco de arena y el barco se destrozó, poniendo en riesgo la vida de todos ellos. Eso lo encontramos en el capítulo 27, versículo 41. Como si fuera poco, estaban sin comer, estaban sin fuerza, el barco choca, se destroza y ellos quedan en el mar. A eso se le suma otro problema, y es que los soldados querían matar a los prisioneros para que no escaparan. Imagínense qué más podría pasar con Pablo. Está en medio de una tormenta sin comer, y ahora los soldados, que son los que lo custodian, los que tienen que llevarlo a Roma, lo querían asesinar a él y a los demás prisioneros para que no escapasen. Sin embargo, se le suma otra tragedia más. Ellos lograron llegar nadando a una isla, y Pablo en esa isla, cuando llegó, fueron atendidos por los pobladores de la isla y él quiso ayudar armando una fogata, y recogiendo la leña, una serpiente lo mordió. Dice el texto que fue una víbora que se le pegó en la mano. Y los moradores de esa isla, al ver esto, comenzaron a murmurar y a decir: este hombre habrá hecho muchas cosas malas, era un gran criminal, porque ahora que no lo pudo matar la tormenta, que no lo pudo matar el mar, lo va a matar esta serpiente. Sin embargo, vemos en el texto que Pablo no muere. Antes, los pobladores, cuando vieron que no murió, entonces se entendieron que era un hombre especial. Es más, dice el texto que algunos querían adorarlo, pensando que era un dios. Pero lo que a nosotros nos interesa mirar en el texto es que Pablo venía de problema en problema, o lo que nosotros comúnmente conocemos de mala racha. Y la cereza que le faltaba al pastel era que le picase una culebra, que lo mordiese una serpiente. Y sucedió, pero Pablo no murió. Pero lo que sí podemos ver es que Pablo siempre mantuvo, en estos hechos que acabo de relatar, una actitud constante de ánimo. Pero ¿por qué mantenía Pablo el ánimo? Por dos razones. La primera razón era que recordaba su llamado, y la segunda razón era que recordaba las promesas que Dios le había dado. El llamado de Pablo era un llamado particular. Recordemos que allá en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 14 y 15, se dice que el llamado de Pablo era predicar a los reyes y a las naciones, incluyendo Roma, pero que también tenía que sufrir por el nombre del Señor. Así que para Pablo no era un secreto lo que estaba viviendo. Pablo sabía que lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, obedecía a su llamado, y que finalmente él tenía la promesa de ir y predicar en Roma. En el capítulo 23, versículo 11, a Pablo el Señor se le aparece y le dice: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y luego en el capítulo 27, versículo 22, en medio de la tormenta, nuevamente un ángel se le aparece a Pablo y le dice: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que el ánimo de Pablo en medio de la tormenta no decayó. Y eso es traducido a que, aparte de que su ánimo no decae, siempre estuvo dándole ánimo a las demás personas. Pablo mantenía constantemente una actitud de preocupación por los demás y una actitud para darle ánimo a los demás. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22, dice que Pablo exhortaba a estas personas que estaban con él en medio de la tormenta a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Se puede perder el barco, pero la vida no se va a perder, dice Pablo. Y luego, más adelante en el versículo 25 y el versículo 36, siempre está dándole ánimo a ellos para que no bajen la guardia.
Ahora, resulta paradójico que una persona viniendo en una mala racha, en situaciones bastante difíciles, no se preocupa por él mismo, sino que se preocupa por los demás. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros, porque nosotros en medio de esta tragedia que estamos viviendo, en medio de esta crisis, muchos de nosotros estamos preocupados por nuestro trabajo, por nuestra comida, por nuestra congregación, por las cosas que nos rodean. Pero hemos a veces olvidado a qué fuimos llamados. Y muchas veces hemos olvidado las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Y esas promesas que Dios ha hecho, tarde o temprano se van a cumplir. Y recordar estas promesas y recordar nuestro llamado nos tiene que llevar a animar a las demás personas. Nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero gracias a Dios no nos ha faltado el alimento. No nos ha faltado la compañía de nuestra familia. No nos podemos centrar entonces ahora en las cosas que no tenemos, cuando hay muchas cosas que sí tenemos en este encierro. Así que la actitud de nosotros debe ser una constante de ánimo, pero también de darle ánimo a las demás personas. Vengo repitiendo vez tras vez, si conoces de alguna persona que está en depresión, si conoces de alguna persona que se encuentra triste, angustiado en estos momentos, tú puedes llamarlo, darle ánimo. Tú puedes compartir lo poco o lo mucho que tengas en tu alacena. Tú puedes ser de bendición y puedes ser la respuesta que muchas personas están esperando. Ánimo, ánimo mi hermano. Esta tormenta no nos va a acabar. Esta tormenta no nos va a vencer. Haz como Pablo, que en medio de la tormenta no se preocupaba por él. Es más, no encuentro a Pablo en medio de esta tormenta orando para que el Señor lo salvara o para que la tormenta cesara. Siempre lo encuentro dándole ánimo a las demás personas. El resultado en la vida de Pablo lo encontramos en el capítulo 28, versículo 10, cuando por fin salen de la isla, dice que nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Pablo por fin llega a Roma y llega con todo lo necesario porque Dios le proveyó. Así que tenemos una gran enseñanza en la vida de Pablo. Si tu ánimo no decae, y antes por el contrario, tú sigues siendo un faro para otras personas, sigue animando a otras personas, Dios va a proveer para terminar esta tormenta. Pueden escasear los alimentos, puede escasear el ahorro, las provisiones que tenía, pero recuerda que Dios en su infinita misericordia siempre se va a acordar de nosotros. Tú eres la respuesta que alguna familia está esperando. Llama a esa familia, dale ánimo, comparte lo que tienes. Tú eres la respuesta para un vecino, para un familiar. Y me llama la atención que Pablo animaba aún a aquellos que lo tenían preso, aún a aquellos que de alguna manera estaban infligiéndole dolor a Pablo. Tú puedes hacer lo mismo. En una actitud de perdón, acuérdate de esas personas que te han hecho daño, de esas personas que han hablado mal de ti en el pasado, que han inventado chismes o calumnias de tu vida. Perdónalos. Perdónalos y muestra la misericordia de Dios hacia esas personas, llamándolos, animándoles. Y si puedes compartir tus recursos con esas personas, hazlo, porque Dios está contigo. Así que, querido hermano, querido amigo que me ves, que me escuchas, te animo en estos momentos a que no bajes tu ánimo en medio de la tormenta. Antes, por el contrario, recuerda las promesas que Dios ha dado a tu vida en el pasado. Dios las va a cumplir. Recuerda la naturaleza de tu llamado. Recuerda de dónde te sacó el Señor y a dónde te va a llevar. Y eso te va a dar mucho ánimo. Que el Señor te bendiga.